En una jugarreta, el oficialismo pretende crear una sobrerepresentación legislativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Acción Nacional exige se respete el voto de los ciudadanos y no permita una regresión democrática con la repartición de diputaciones de representación proporcional. Todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Noemí Luna. Ella es secretaria general del PAN. Secretaria, ¿cómo se encuentra? Jerry, muy contenta de poder estar nuevamente aquí. Para mí sigue siendo un sueño poder estar en donde están las voces que le dan vida a Acción Nacional. Ya conoce bien el podcast, ya hemos platicado con usted, pero hay hoy un tema que apremia y que preocupa no solo a los panistas, sino a los demócratas de México. El pasado 2 de junio tuvimos una jornada complicada y tuvimos un porcentaje de esa votación, los panistas y la oposición, el cual no se quiere respetar en los tribunales. Bueno, coincido plenamente en que tal vez es el tema que más debiese preocuparnos ahorita en el país, la intentona que tiene Morena y sus aliados, el oficialismo, por una agandalle, porque esa es la palabra, de las curules en el próximo Congreso de la Unión. Y lo digo así porque, como tú lo dijiste, la votación fue muy, muy clara. Quienes votaron por el oficialismo fue el 54.7% de las y los ciudadanos. Y con eso pretenden apoderarse de 74% de la integración de la Cámara. Eso no ha sucedido nunca. En 1996 se cambió la ley para no permitir que hubiera más de 300 diputados de un solo partido, porque con esto se garantiza la pluralidad y se garantiza que no se pueda modificar la Constitución Claro. a gusto de una sola voz. Y sin embargo, hoy Morena intenta hacer esto, lo cual a mí me parece que lacera un derecho que tenemos las y los mexicanos, que son nuestros derechos políticos. Porque déjame ponerte un ejemplo, Jerry. Sí. Para que un diputado del PAN pueda entrar vía representación proporcional, como lo están ahorita percibiendo desde el gobierno, porque aparte ni siquiera ha habido todavía una asignación de curules por parte del Instituto Nacional Electoral. Claro. Lo está haciendo el propio Ejecutivo mediante la Secretaría de Gobernación y el propio Presidente de la República. Pero para que un diputado pueda del PAN entrar vía representación proporcional, ocuparíamos más de 160,000 votos. Y para que un diputado del Verde Ecologista pueda entrar, solo ocuparía 44,000 votos. Es decir, le están dando un valor mucho, pero mucho más grande a quien votó por el oficialismo que a quien votó por la oposición. Y esto realmente transgrede los derechos humanos en la vertiente político-electoral. El PAN obtuvimos 18% de la votación. Uh-huh. Y con esto pretenden que nos alcance nada más el 13.6% de la Cámara. ¿Cómo cree? Es terrible, pues. Claro. O sea, no se está respetando la voluntad ciudadana. Y te decía, ellos argumentan que la cláusula de sobrerepresentación que establece la Constitución en el artículo 54 es muy clara a que es por partido político. Lo que ellos no aclaran es dos cosas, que esta cláusula existe en 1996 cuando no había coaliciones electorales, que el espíritu del legislador de ese tiempo era no permitir que hubiera sobrerepresentación, no al contrario, darle más diputados a los oficialistas, ni aclaran que en el artículo 59 constitucional, que es una reforma posterior a la del 54, en los requisitos para poderte reelegir como diputado o senador, sí vincula a los partidos políticos con las coaliciones. Entonces nosotros es a lo que apelamos, estamos dando la lucha jurídica como partido, pero también acompañados de la sociedad civil, de los empresarios,
empresarios. Ayer sacaba el Consejo Empresarial un comunicado, porque este sí es un atentado terrible, terrible contra la democracia. Toda vez que tengan este agandalle o esta sobrerepresentación, pues pueden modificar la Constitución con la mano en la cintura y ejecutar el mentado Plan C que tanto han anunciado. Y yo soy una convencida que el Plan C es igual a dictadura. Secretaria, ¿cómo debería el Instituto Nacional Electoral asignar las diputaciones de representación proporcional? Digo, para uno que no está tan inmerso en las leyes, que no sabe tanto de las leyes, lo que puedo entender yo es, si el 18% de la población votó por el PAN, pues que tenga ese 18% de representación en las cámaras, ¿no? Entonces, me imagino que va por ahí. Totalmente. Me voy a regresar poquito, Jerry, justo para intentar ser un poco didáctica para quienes nos oyen y no han sido legisladores ni son abogados. Nuestra Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados. 300 son los que vamos y votamos de forma directa, que representan los distritos, cada uno de los distritos del país, y 200 son vía representación proporcional. La intención de que existan diputados por vía de representación proporcional, que cuando se introdujo esta figura a nuestra norma se llamaban diputados de partido, pues era justamente dar voz a todas las expresiones políticas de México, no nada más a quien obtuviera la mayoría electoral. Por lo tanto, estos 200 diputados son asignados con base en la votación que tuvo cada partido político. A veces no nos fijamos cuando votamos y nomás vemos la parte de la boleta donde está el nombre del candidato, pero también atrás viene la lista de representación proporcional. Es falso esto de que los de representación proporcional no son votados, porque al final llegan con base en la votación que tuvo el partido. Entonces, no lo pudiste verbalizar mejor que como lo hiciste. Efectivamente, si nosotros tuvimos el 18% de la votación, es lo que queremos tener de representación en la Cámara de Diputados. Pero aquí pasa otra situación que no había pasado en elecciones anteriores. Hubo un trasvase de votos, que también es ilegal. ¿A qué me refiero con un trasvase de votos? Por ejemplo, el Verde Ecologista gana, y lo digo entre comillas, 57 distritos. Pero esos 57 distritos, solo 4 los gana con votos del Verde. O sea, todos los ganan con votos de Morena por la coalición que hicieron. Y todavía, sumándole a esto, muchos de esos candidatos que fueron siglados por el Verde o por el PT tienen militancia en Morena. Entonces aquí hay una clara trampa a la ley, muy bien diseñada por el oficialismo, justo para tener la mayoría calificada que no tuvieron en esta legislatura. Porque recordemos que si hubo intentonas del presidente de la República para modificar la Constitución, para atentar contra los organismos autónomos, para intentar que no hubiese la división de poderes como la conocemos, pues la paramos. Justamente las y los diputados del PAN, junto con otras fracciones legislativas, porque ellos no tenían esta mayoría calificada. Ahora lo que pretenden es tenerla artificialmente creada con estas trampas y poder ejecutar pues lo que se les dé la gana. Claro, y es que tú puedes ganar una diputación por 1,000 votos, pero todos los votos es decir, si son 20,000 votos a favor, el otro obtiene 19,000, pero esos 19,000 votos que votaron por el segundo que no se quedó, pues no están representados, ¿no? Totalmente. Y perdóname la interrupción, Jerry, pero adelante, es que adelante. nunca en la historia de México había sucedido que un partido con menos votos tenga más diputados que un partido que tuvo más votos. Totalmente. Y es justo lo que pretenden hacer con el Verde Ecologista, que tuvo la mitad de votos que el PAN, pero le pretenden asignar el doble de curules que a nosotros. Totalmente. Acción Nacional anunció una cruzada para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. ¿Nos puede decir en qué consiste? Justamente vamos a ir a las instancias correspondientes legalmente, porque aparte en todo el proceso electoral hemos ido, y esto tampoco había sucedido en otras ocasiones, por eso es una diferencia en nuestra lucha contra la sobrerepresentación y la subrepresentación, que es lo que también sucedería. Hemos ido anulando
estos actos ilegales. Hay un expediente bastante robusto que debería los tribunales pues analizar a profundidad. Hemos también hecho un llamado a la ciudadanía para que se sumen a esta presión, porque esa es la palabra, para que los ministros actúen con legalidad, porque aparte, justo en el momento en que se está dando esta lucha por la sobrerepresentación, porque recordemos que hasta el 23 de agosto puede el INE dar la proyección de cómo asigna los espacios en el Congreso de la Unión, pero junto con esto también se está ahorita en la Cámara actual, en la 65 legislatura, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se está analizando un proyecto de dictamen para una reforma al Poder Judicial. ¿Por qué lo menciono? Porque lo llevan a la par para ejercer presión sobre los ministros y que los Claro. ministros no actúen con la imparcialidad y la objetividad que amerita su cargo. Esto es terrible, Jerry. Y la cruzada, la lucha que estamos dando a Acción Nacional porque no exista sobrerepresentación, no es porque queremos solamente tener más diputados para nuestros intereses partidistas, no, es porque queremos salvaguardar la democracia en el país. Hoy es Morena, mañana puede ser cualquier otro color. O sea, no debe ser permitido ni para el PAN, ni para el PRI, ni para Morena, ni para Movimiento Ciudadano el que se actúe sobre la ley. Y lo más grave aquí es que si ellos tienen una mayoría calificada, irían instantáneamente a desaparecer los organismos autónomos, como el INAI, que nos permite ahora saber en qué se gasta el dinero de las y los mexicanos, que nos permite ahora saber cuánto gana un funcionario. Eso desaparecería, ya no habría transparencia y a menor transparencia, mayor corrupción. Y también tendrían los tres poderes de la Unión cooptados y por eso ahí yo digo que vamos rumbo a una dictadura y no es una exageración, es lo que pretenden, es la intención subyugar todas las otras fuerzas políticas como lo es Acción Nacional. ¿Qué le exige Acción Nacional al tribunal? Digo, si los ministros no se ponen las pilas, hasta su puesto va a estar en juego por una elección que no debería de ser. Totalmente, es que eso va a suceder. Pero ahora que ya mandaron el proyecto de dictamen, que es esta figura jurídica que mandan a las y los diputados para que ya pueda ser votado y después subirlo al Pleno, si modifican ahí la parte de que los ministros que están en funciones sí podrían ir a una elección. Es ahí en la parte donde te digo, pues están tratando de sí, claro, forzarlos a que estén de acuerdo con las decisiones del régimen. ¿Qué exige Acción Nacional? Que se respete la ley y que se respete sobre todo la voluntad de las y los ciudadanos. Es mentira que un 74% de los mexicanos votó a favor del Plan C. Eso no es cierto. 54.7% de las y los mexicanos estuvieron a favor de Morena y sus aliados. El resto no. Y eso es lo que nosotros exigimos, que se tome en cuenta también a ese 47 y cacho por ciento de mexicanas y mexicanos que no están de acuerdo en la visión de país que tiene Morena. Ahorita mencionaste a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, justamente se ha convertido en la vocera de la defensa de los votos del oficialismo. ¿Por qué está mal? ¿En qué tantos aspectos están mal? Digo, yo me puedo imaginar, pero ¿por qué está mal que el gobierno se meta en las elecciones? Digo, ya lo vimos antes de las elecciones y lo vimos sobre las elecciones. Ahora, después de las elecciones, se sigue metiendo. ¿Por qué está mal que la secretaria Jerry, se meta? A las y los mexicanos les ha costado décadas tener el andamiaje democrático que hoy tenemos. Y la democracia, lo dijo Lorenzo Córdoba en un mitin ciudadano en el Zócalo, no solo es la posibilidad de ir a votar por quien tú quieres que te gobierne. La democracia también es la libertad que tiene un periodista para exhibir casos de corrupción. La democracia también es que si un ciudadano siente que están atentando contra sus derechos desde el poder, pueda interponer un juicio de amparo. O sea, la democracia implica vivir en libertad. La democracia implica el derecho a la propiedad privada, entre otras cosas. Y tener ese régimen democrático imperfecto totalmente, todo régimen siempre es perfectible, pero tener lo que hoy tenemos ha costado mucho a los mexicanos y mucho es
hasta sangre, hasta vidas. Tener lo que hoy tenemos significa tener un Instituto Nacional autónomo que permita que sí sean las y los mexicanos quienes decidan quién es su presidente, su gobernador, su diputado, su senador, y que no sea un solo dedo, como sí sucedió en el pasado, quien imponga a quién va a llegar. Y desde que se formó el Instituto Federal Electoral en ese tiempo, que después mudó a ser el Instituto Nacional Electoral, tenemos un organismo encargado de ser el referee, de ser el árbitro en el juego político, y que vuelva desde la Secretaría de Gobernación a decidirse quién va a ser las o los diputados, a decidirse quién va a ser la presidenta, es un retroceso significativo. Tanto como aquella caída del sistema del 88, o sea, eso es lo que está haciendo la actual secretaria de Gobernación. A mí no me cabe en la cabeza y creo que eso es lo más delicado de cómo Me huele avanzan. a salinismo. Totalmente, pero aparte a mí no me cabe en la cabeza que la secretaria de Gobernación, quien es la encargada de la seguridad interna de México, quien es la encargada de tener relación con todas las expresiones políticas, con las iglesias, o sea, con la pluralidad de México, sea la candidata a presidir el partido oficialista. Claro. Por cierto, la candidata única, ¿eh? O sea, ellos no van a vivir un proceso democrático para elegir quién presida a su partido. Es decir, de verdad, está íntimamente ligado el poder con Morena. O sea, esto es terrible y a eso nos enfrentamos en este proceso electoral del 2024, a una clarísima elección de Estado, donde el presidente de la República jamás sacó las manos del proceso, donde usó las mañaneras para estar incentivando a los ciudadanos que votaran por su candidata. ¿Quién decidió quién sea la primer presidenta de México? Andrés Manuel López Obrador. Yo no discuto que hubo miles de mexicanos que fueron y votaron por Morena, sí, Claro. pero ¿bajo qué circunstancias? Claro. Un presidente metido en la elección, un proceso extremadamente violento. No se nos olvide que mataron a más de 40 candidatos en este proceso, un proceso donde se usaron los programas sociales para que Morena hiciera publicidad. Y eso no sucedía ya. O sea, yo me acuerdo que había sido un gran logro este anuncio que le ponían: ningún programa social puede ser usado para fines de un partido político. Claro. Retrocedimos en el tiempo en México y de verdad qué terrible, porque sí vamos a pasos agigantados hacia un régimen donde solo alguien mande, donde solo haya una visión del país y donde incluso se persiga a los opositores. Por las buenas o por las malas, ¿no? Estamos viendo con candidatos que ganaron y que ganaron por la buena, que ahora les quieren quitar los triunfos, como es el caso de Zacatecas Capital y Cuauhtémoc. Efectivamente, Zacatecas Capital es la ciudad donde yo vivo, donde viven mis hijos, donde nos hemos desarrollado como familia, y me duele terrible ver que las y los zacatecanos decidieron que Miguel Varela sea su alcalde, emanado del PAN, por supuesto, de la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, porque están cansados, y así hay que decirlo, están cansados del monrealato. O sea, Monreal ve el poder como si fuera de su dominio y trata de poner, allá tiene al hermano gobernador, el otro hermano va a ser senador, el otro hermano iba en las listas plurinominales, intenta imponer a la hija como delegada de la Cuauhtémoc, o sea, de Zacatecas todavía se vienen acá a la Ciudad de México. Si contamos, yo creo que tiene cerca de 30 cargos políticos directamente en su familia. El esposo de Catalina Monreal, que fue candidata perdedora en la Cuauhtémoc, es regidor en Zacatecas Capital, y aún con eso intentan quitárnosla. Y por supuesto que es la mano de Morena, porque en el TRIGES hay una clara, que es el Tribunal Electoral de Zacatecas, hay una clara relación entre la presidenta y Monreal. Y eso es terrible, pues, porque van a meter a Zacatecas en una confrontación que no debería existir, que de por sí somos de las ciudades más violentas del mundo, y todavía meter en esta incertidumbre de querer que se repita una elección que claramente fue ganada por nosotros. Como tú dices, lo que no ganan por las buenas no lo quieren arrebatar por las malas. Lo hemos visto en otros países y mucha gente no lo cree. En estas elecciones vimos muy metidos al crimen organizado,
pero puede que en las próximas hasta el ejército se meta a defender el A oficialismo. ver, es una ¿Qué es lo que realidad. puede pasar, ¿No? secretaria? Al día se registraban entre 1 y 2 hechos violentos directamente relacionados con el proceso electoral. Hubo candidatos a los que amenazaron que si no se bajaban de su candidatura los iban a meter a la cárcel. Ahí está el candidato del PAN en Bahía de Banderas, en Nayarit. Hubo muertos Hubo también, muertos. familiares Eh, muertos, candidatos. Eso es terrible. O sea, vimos en mítines políticos cómo llegaban y en ese momento los asesinaban. Y yo estoy convencida, con mucho dolor, que donde hay violencia no puede haber democracia. O sea, ¿cómo vas a decidir libremente si tienes la pistola aquí? O sea, Claro. eso es lo que estamos viviendo en México. Tienes razón cuando podemos ver lo que sucede en otras partes del mundo, como en Cuba, como en Venezuela. Lo de Venezuela es terrible. Terrible. Usan a las fuerzas públicas a favor de... Y en México ya ha sucedido, ¿eh? Zacatecas vimos una clara intromisión de la fiscalía a favor de los candidatos oficialistas. En Tlaltenango fueron y detuvieron presos a los policías municipales porque a su decir estaban operando para un partido político, pero era al revés, para dejar la cancha abierta para que desde las fuerzas públicas cuestionaran el voto a favor de Morena. Esto de verdad que es un brinco, pero grandísimo al pasado. Cosas que creíamos ya superadas en México volvieron y volvieron con mucho mayor fuerza con Morena. Secretario, regresando un poquito al tema del tribunal, ¿tendrá las fechas de cuándo tiene que resolver? El INE tiene que resolver la asignación de diputados vía plurinominal hasta el 23 de agosto, o sea, ya. Y toda vez que eso pase, entonces ya estamos nosotros en la posibilidad de meter los recursos jurídicos necesarios ante el tribunal, pero pues esto tiene que suceder antes del 29 de agosto, que es la sesión constitutiva. ¿Y qué es lo que hará el PAN en dichas circunstancias? Insisto, pedir de la manera legal a las y los ministros que actúen con objetividad, que actúen con imparcialidad. Nosotros hemos tenido ya una campaña nacional, incluso donde damos a conocer quiénes son los ministros para respetuosamente pedirles que no sean parte de la gandalle de Morena. Ellos tienen sobre sus hombros una responsabilidad histórica. Si permiten la sobrerepresentación, perdón que suene tan fatalista, pero estamos en riesgo de perder la República. O sea, esos serían los alcances de una decisión que tienen en sus manos los y las ministras. ¿Cuál sería el mejor camino que podría seguir el país? No el PAN, no la oposición, el país en este momento. ¿Cuál sería el ideal? Respetar la voluntad ciudadana. Que se nos otorgue ese 18% que los mexicanos y mexicanas nos dieron en las urnas, que a Movimiento Ciudadano se le respete su votación. Fíjate, Movimiento Ciudadano tuvo 11.6% de la votación y solo le pretenden otorgar 4.8% en el Congreso. Que al PRI se le respete, que al Verde se le dé lo que por justicia le corresponde, que al PT se le dé lo que por justicia le corresponde, y así tendríamos pluralidad en la Cámara que obligaría a que haya diálogo, que haya acuerdos, siempre anteponiendo el bien de México encima de los intereses partidistas. Desde 1996 no ha habido una reforma que no constitucional que no implique acuerdos entre fuerzas políticas. O sea, esto de que el presidente decida no puede seguir sucediendo en un país que nos decimos república y que nos decimos demócratas. Secretaria, acabas de ser designada como coordinadora de los diputados. ¿Qué se viene en la siguiente legislatura? ¿Nos puedes hablar un poquito? Digo, como vemos las cosas, va a estar pesada la lucha que van a tener como diputados. Digo, ahí van a tener a todos los panistas pues apoyando, pero ¿qué es lo que prevés que se pueda venir? Bueno, el presidente me ha encomendado que cerremos esta legislatura, pero yo lo que preveo que viene en las 66 legislaturas sí son momentos difíciles, pero también estoy convencida que el PAN sabe plantarle cara al autoritarismo. Lo hemos hecho durante 85 años. Lo que el PAN ha aportado a México sí es democratizar este país,
desde el poder o desde fuera del poder. Nosotros no nacimos desde el presidencialismo y eso nos otorga pues la libertad de saber ser oposición responsable. Sí somos oposición crítica, pero también somos oposición propositiva. Sí somos una oposición que sabe dialogar, pero también sabemos ser una oposición firme cuando hay excesos de poder. Y a eso vamos a ir en el próximo Congreso como grupo parlamentario, a pintar raya cuando se intente destruir la división de poderes, a pintar raya cuando se intente eliminar los organismos autónomos, pero sí a construir cuando se trate de dignificar la vida de las y los mexicanos, porque al final del día lo que debiese ser el centro de toda acción política, social, económica, y así lo entendemos desde el humanismo político, es el ser humano como persona, que todo sea para que haya una vida mejor para las y los mexicanos. Y serán momentos complicadísimos, pero yo no tengo duda que estaremos ahí para estar del lado correcto de la historia. Secretaria, ¿quieres, antes de terminar, sacar una preguntita? Muy bien. Ojalá solo la tómbola sea aquí sí. y no en cómo designan a Ya los sé, sí, magistrados. Sí. Ojalá. ¿Te la paso o la leo yo? Si quieres, pásamela. Bien, entonces, para seguir conociéndote un poquito. ¿Qué opinas sobre el papel de la tecnología? ¿Cómo ha afectado en el gobierno? Mira, fíjate que hemos estado, y ustedes lo saben, desde la Comisión de Análisis del Proceso 2023-2024, Sí. que encabeza Julio Castillo, pues viendo en dónde estamos parados. Y la pregunta me lleva a recordar que estamos en un cambio de época. No en una época de cambios, no, en un cambio de época, y eso sin duda se debe a cómo ha avanzado la tecnología, cómo ahora tenemos una inteligencia artificial que han tenido que apagar varias veces en estos últimos meses porque ha habido errores. Yo creo que la tecnología ha transformado la visión del mundo que los seres humanos tenemos. Claro. Y para bien y para mal. Y el gobierno actual pues pareciera anacrónico, pareciera que no entiende los cambios, que no ha puesto al servicio de los ciudadanos justamente la tecnología de la que disponemos, en lugar de fortalecer los sistemas de transparencia, los ha opacado. Entonces, pues creo que no ha servido en México los avances tecnológicos, pero en el mundo sin duda nos permite tener mucho más comunicación. Hace 30 años no hubiéramos visto el movimiento de ciudadanos libres que hay en Venezuela luchando por su democracia. Y si el gobierno nos hubiera dicho es que en Venezuela están felices con su dictadura, tal vez no lo hubiéramos creído, claro, porque no podíamos tener este nivel de comunicación que ahora tenemos. Y este tipo de gobierno hace que no avancemos tanto en estos temas, ¿no? Yo me acuerdo que había una feria muy importante en Guadalajara, aquí había avances muy significativos, pero con este tipo de gobierno que no apoya la ciencia, la tecnología y a los estudios, vemos pues la educación que va en los estragos del COVID, ¿no? Ni siquiera pudimos tener la capacidad de aprovechar los avances científicos correctamente. Tú lo dices, la educación en México tuvo un retroceso terrible. En las pruebas PISA demuestran que retrocedimos años, o sea, lo que los niños resolvían con problemas matemáticos básicos ya no lo hacen, ya no tienen la capacidad lectora y sin duda creo que por supuesto que es responsabilidad del gobierno y de malas políticas públicas. Sí, recuerdo perfecto la feria y todo eso se ha ido eliminando, lo cual es muy, muy lamentable porque a quienes más afectan es a las generaciones futuras. Se lo dijo Ricardo Anaya hace 6 años en el debate a Andrés Manuel López Obrador. El problema no es que no sepas inglés, el problema es que no entiendes el mundo. Así es. Secretaria, como bien sabes, nos están viendo por todas las redes sociales. Ampliamos un poquito más nuestro catálogo en los que salimos ahora. Ya estamos por Amazon Music y demás. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Jerry, agradecerte la entrevista y decirles a todos y todas quienes nos oyen que de verdad Acción Nacional va a saber ser oposición. Yo me atrevería a decir que va a ser la única oposición en este
país, pero que ahí vamos a estar estoicos, ahí vamos a estar en la defensa de los valores atemporales que le dan sostén al humanismo político, y por supuesto que no vamos a dar un paso atrás en esta lucha porque no exista la sobrerepresentación ni la subrepresentación y se respete la voluntad ciudadana. Muchas gracias por tu tiempo, secretaria. Bueno, amigos, nos vemos y escuchamos el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!